Muchas gracias por tan lindo recibimiento. Que es que me tengo que ir a México a seguir una gira por allí. Bueno, esta vez hubo 3, la próxima hora más. Así que bienvenidos a todos, gracias por el interés, gracias a las organizaciones que se han encargado de esta gira, de invitarme, de armar la logística. Un trabajo realmente muy duro, muy difícil, y más difícil todavía en tiempos que todavía son pandémicos. Gracias a Orígenes, Vanguardia y Cambio Cultural, y gracias al Population Research Institute, al PRI. Gracias a Carlos Porus, Yolanda Cacha y a todo el equipo. La primera vez que vine a Perú a presentar un libro fue el año 2017 con Nicolás Márquez. Vinimos sobre todo a defender, porque cuando uno presenta un libro de estas características, casi que viene a defenderlo, más que a proponerlo. Si nosotros fuésemos escritores de autoayuda, por ejemplo, o de ficción, las cosas serían mucho más fáciles. Las entrevistas serían una conversación amable, nadie querría mostrarte las tetas en el medio del show. Sería una cosa realmente afable, ¿no? Contaríamos de qué va el libro, de qué va la historia, cómo queremos cambiarle la vida a las personas con nuestra autoayuda. Pero nuestros libros no son de ese tipo. Entonces, cuando uno hace una gira para promocionar esos libros, lo que está haciendo es una gira para defenderse a sí mismo y defender sus tesis. Y por entonces la acusación era de que lo que el libro negro de la nueva izquierda decía era una suerte de conspiranoia, un alarmismo, una paranoia que quería infundir el miedo a las personas, haciéndoles creer que había una agenda de género, que había una agenda feminista, que había una agenda abortista, cuando en verdad eso era todo mentira. Estábamos viviendo simplemente un cambio de época asignado por el avance de los derechos. Y ese es el relato que teníamos que comprar. Bueno, 5 años más tarde, nadie puede decir que el libro negro de la nueva izquierda no tenía razón. Y miren, los mismos que decían en ese entonces que el libro negro de la nueva izquierda no tenía razón, han tenido que dejar de decirlo. Ya ni siquiera ellos lo pueden decir. Y en muchos casos se han llamado el silencio, en otros casos han rectificado sus posturas y ahora están de este lado, y en otros casos han continuado con las críticas, pero las han modificado y han dicho que, bueno, ok, sí, puede que eso haya sido así, pero que el trabajo del libro negro es empobrecedor, porque solamente nos dedicamos a hacer una crítica y no decimos cómo podemos solucionar nada. Bueno, las críticas no tienen siempre por qué decirte cómo lo vas a solucionar. La crítica per se tiene un valor en sí mismo. Pero más allá de eso, La batalla cultural es el libro que viene a intentar una solución, digamos así. Esa es la naturaleza del libro, La batalla cultural. Es un libro que me llevó mucho tiempo a escribir. Lo empecé incluso antes que el libro negro. Lo empecé a pensar en el 2013, empecé a escribir algunos bocetos en el 2014 y hacia fines del 2014 la redacción se frenó porque empezamos con Nicolás a escribir el libro negro y retomé la batalla cultural ya a fines del 2016 y de forma muy interrumpida, muy a paso de tortuga, fui trabajándolo y terminó siendo publicado en marzo de este año. Para sorpresa tanto mía como del editorial, en Argentina gana Mauricio Macri después de 12 años de gobierno kirchnerista, el gobierno más largo de la historia argentina. Por ejemplo, en el año 2016 va a ganar Donald Trump en los Estados Unidos, y si bien no estamos hablando de América Latina, estamos hablando del hegemón de América. Va a ganar Bolsonaro en Brasil, va a ganar Piñera en Chile, va a ganar Iván Duque en Colombia, va a ganar Lenín Moreno en Ecuador, el candidato de Correa, que sin embargo va a traicionar a Correa y Correa va a tener que exiliarse a Bélgica porque si no cae preso por corrupto. Entonces, Evo Morales se supone que no se va a poder presentar a una reelección en el año 2019, que finalmente sí lo hizo, y generó una crisis política tremenda.
Entonces parece, bueno, el socialismo está a la baja, Chávez ya está muerto, Fidel Castro está muerto, Venezuela ya nadie la puede defender realmente, nadie se anima a defenderlo. Y como la izquierda siempre se reconvierte y se reconvierte además internacionalmente, cosa que la derecha no sabe hacer, en el año 2019, en el mes de julio, se reúnen en la ciudad de Puebla y crean una suerte de lavada de cara del Foro de San Pablo que se va a llamar el Grupo de Puebla. ¿Por qué en México? Porque va a haber ganado en el año 2018 López Obrador la presidencia mexicana, y esto generó una esperanza para los izquierdismos. A partir de la creación del Grupo de Puebla, que empieza a reunir de nuevo a los izquierdismos para organizarse para una contraofensiva regional, empiezan a estallar crisis, ¿sí? Por ejemplo, la de Ecuador de octubre del año 2019, una insurgencia indígena, hace casi un golpe de Estado. Estuvo al borde del golpe de Estado. Es más, el gobierno tuvo que escaparse de Quito y refugiarse en Guayaquil. Una semana más tarde, le avisan a Piñera desde la OEA, le avisan a Piñera que está planificada una insurgencia en Chile. Y 2 días más tarde, hay caos en Santiago por el aumento de 4 centavos de dólar del metro. Prenden fuego la ciudad, manifestaciones sostenidas en el tiempo, Piñera empieza a conceder, y los manifestantes se dan cuenta, este tipo nos va a dar todo, no sabe cómo controlarnos, no puede hacerlo. Le vamos a pedir lo más importante que alguien puede pedir en una nación, ¿qué es? Una nueva constitución, una constituyente. Se llama una consulta popular y gana el sí a una constituyente con un 78% de los votos. Poco más tarde, elecciones presidenciales, ¿y quién va a ganar? Boric, excelente, en la segunda vuelta. ¿Quién es Boric? El candidato, muy joven por cierto, de la izquierda chilena, pero de una izquierda carnívora, no de una socialdemocracia tipo Bachelet, no, de la izquierda carnívora. O sea, tan carnívora esa izquierda que el tipo, por ejemplo, vestía unas playeras polos, dicen acá, ¿no? Polos, unos polos con la cara de Guzmán, que era uno de los constitucionalistas chilenos más importantes de la derecha chilena, baleado porque fue asesinado por el terrorismo chileno. A Jaime Guzmán lo habían asesinado los terroristas y el presidente Boric se paseaba con una camiseta, con un polo, con la cara del muerto baleado. ¿Sí? Para que ustedes se den una idea, digamos, no estamos hablando de Michelle Bachelet. ¿Bien? En noviembre de ese año, ¿dónde más hay revueltas? En Colombia. Esas revueltas generan tal crisis política que el gobierno de Iván Duque no va a ser el mismo nunca más. Y va a quedar tan golpeado de esas revueltas, que en las elecciones generales, el oficialismo va a ser el gran perdedor. Ni siquiera pasó a la segunda vuelta. Ni siquiera, quedó cuarto. Es un desastre. El piñerismo quedó cuarto también, con Sichel, un desastre. ¿Quién termina ganando en Colombia? Petro. ¿Quién es Petro? El candidato de la guerrilla. Que él mismo fue guerrillero. El candidato de la FARC. O sea, otra vez, no estamos hablando de una socialdemocracia a la europea, ¿no? Estamos hablando de la guerrilla en América Latina, en el poder. ¿Dónde más hay revueltas? Bueno, aquí en Perú. Es decir, fueron tan fuertes aquí las revueltas que pasaron 3 presidentes distintos en una semana. Y hasta que no pusieron al progresista, no pararon. Cuando no era progresista el que llegaba... Ahora, ¿qué países he mencionado? Chile, Perú, Colombia y Ecuador y México.
De México llegó López Obrador. Son estos países precisamente, no Ecuador, Chile, Colombia y Perú, los que conformaron el grupo de Lima que le hizo contrapeso el grupo al Foro de San Pablo. O sea, los países que no cayeron en el socialismo del siglo XXI, Chile, Perú, Colombia, México, hoy son los principales impulsores del socialismo del siglo XXI. ¿Y Ecuador por qué lo mencionaba? Bueno, porque en Ecuador se dio la gran traición. Traicionaron a Correa, que fue quien puso a Lenín Moreno en el poder. Y donde al día de hoy están viendo desestabilizaciones que nadie sabe en qué va a terminar. Por lo tanto, el futuro del... Bueno, no el futuro, el presente es este. El presente del continente es este. Tenemos un continente que está teñido de rojo. Salvo por, de los grandes países, una excepción que es Brasil. Que fue donde nació, ¿qué cosa? El Foro de San Pablo. Pero Brasil este año tiene, en pocos meses nada más, elecciones. Y Lula ha sido liberado, y Lula está haciendo campaña aquí, pero también la está haciendo aquí, también la está haciendo aquí, también la está haciendo aquí, también la hará aquí. Y nos vamos a ver si acá también. Es decir, Lula está amparándose en sus socios internacionales. Está viajando a todos estos países, reuniendo financiamiento y apoyo político. Es muy probable, por lo tanto, que en el futuro próximo tengamos también que teñir de rojo a Brasil. Y si esto es así, ¿qué nos quedará en el continente que no haya caído en manos de las izquierdas carnívoras? Nos quedarán países que son geopolíticamente poco significativos. Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, y hay que ver qué ocurre en Ecuador. El resto, incluyendo, vámonos más arriba, Estados Unidos y Canadá, rojo también. Rojo en Estados Unidos no en un sentido de los republicanos, sino de los izquierdistas. O sea que vendría a ser en verdad azul, porque allá los colores son al revés, ¿no? Son exactamente al revés. Pero bueno, se entiende más o menos la metáfora. ¿Sí? Entonces, el continente, incluyendo el norte, rojo, es presente. Y ese también es el futuro próximo, porque como les digo, acá la cosa va a estar realmente difícil. Realmente difícil. Para poder afrontar estos escenarios, hace falta tener una estrategia. Lo que plantea la batalla cultural, el libro, es precisamente una estrategia. No es un manual que te vaya a decir, bueno, para hacer la batalla cultural vos tenés que hacer esto, después esto, después esto y después esto. No, no es un recetario, no es una receta. Es un libro de formación. Es un libro de formación que a mí me permite, digamos así, entender por qué la cultura importa, cómo se relaciona la cultura con la política, cómo se relaciona la cultura con la historia, cómo se relaciona la cultura con la política, cómo se relaciona la cultura con la tecnología y cómo podemos establecer un proyecto político a través de la noción de batalla cultural. Por lo tanto, la estrategia que tenemos que repasar es esta. Es una estrategia que plantea una articulación entre batalla política y batalla cultural. Son dos lógicas de batallas distintas, que las vamos a explicar a las dos. Son dos lógicas de batallas distintas, pero que se complementan. La batalla política es una batalla que se da por la representación, ¿sí?, política, en una democracia, por supuesto. Una batalla política la dan partidos políticos, están disputándose el poder del Estado, eso es una batalla política. Se disputan ¿qué cosa? El voto ciudadano, básicamente, el respaldo ciudadano. Una batalla cultural es algo un poquito más profundo, que es lo que tenemos que discutir ahora. En última instancia podríamos resumirlo como una batalla por establecer los marcos de referencia para la construcción de la representación. Pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más concreto. ¿Qué es una batalla cultural? Miren, el término batalla cultural ha estado siendo utilizado desde el año 2013 por lo menos hasta el día de hoy, sin cesar por parte de distintas derechas. Conservadores, patriotas, libertarios, todo el mundo estaba diciendo hay que dar la batalla cultural. Pero nadie decía exactamente qué significaba la batalla cultural, porque no empezaban por el principio. Y el principio es definir la palabra cultura.
Claro, yo puedo decir hay que dar la batalla cultural, vamos a dar la batalla cultural, pero si me preguntan qué es la batalla cultural, probablemente tenga un problema. ¿Por qué? Porque involucra un término que es muy difícil. Ese término es el término cultura. El término cultura es muy difícil y al mismo tiempo es muy cotidiano, no es una palabra que nos resulte ajena, es una palabra que la utilizamos mucho. Existe, por ejemplo, un diccionario de la Universidad de Oxford que compila más de 270 definiciones de cultura, para que ustedes tengan una idea, la dificultad del término. Lo que yo propongo en el libro es dar 3 grandes acepciones, ¿sí? entre las cuales flotan y deambulan todas las definiciones habituales de cultura. Esas 3 grandes acepciones de cultura es lo que quiero repasar ahora mismo. La palabra cultura empieza a utilizarse mucho en el siglo de las luces, en el marco de la filosofía de la ilustración. ¿Qué siglo es ese? 18. En el siglo XVIII empieza a utilizarse mucho la palabra cultura. Esto es una ayuda para la lectura del primer capítulo. ¿Qué querían decir los ilustrados con la palabra cultura? Bueno, hacían una clara referencia a su origen etimológico. O sea, ¿de dónde venía la palabra cultura? De la palabra latina colere. ¿Qué es colere? Cultivar. Y es empeñarse también a hacer algo. O sea, es cultivar y también significa empeñarse para hacer algo. Esforzarse para algo. Claro, la raíz importaba porque cultivar nos remitía a la agricultura. ¿Qué es la agricultura? Es el esfuerzo que el hombre hace sobre la tierra, el trabajo sobre la tierra, ¿para qué? Para que la tierra dé fruto. ¿Y qué es entonces la cultura en un sentido ilustrado? Pues es el esfuerzo, es el trabajo que se hace sobre el espíritu humano para que el espíritu dé fruto. ¿Dé fruto de qué tipo? Bueno, me estoy refiriendo a la inteligencia, a la voluntad, al desarrollo de las virtudes, del gusto, de los modales. Fíjense ustedes que esa definición o esa noción de cultura todavía la seguimos utilizando hoy, cuando decimos, por ejemplo, Juancito es muy culto y Pedrito es muy inculto. Estamos pensando la palabra cultura como lo hacían los ilustrados. Y está muy bien, o sea, es una forma de entender qué es la cultura. En el siglo XIX va a aparecer una acepción totalmente distinta de cultura, que es la noción antropológica. Ustedes piensen en los antropólogos empíricos. ¿Quiénes son los antropólogos? Bueno, esos señores europeos que van a estudiar pueblos exóticos, ¿no? Y se encuentran en estos pueblos exóticos con vestimentas distintas, alimentaciones distintas, creencias distintas, costumbres distintas, normas distintas, tecnologías distintas, arquitectura distinta, estética distinta, lenguaje distinto, dioses distintos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? A todo eso, los antropólogos lo bautizaron como cultura. ¿Qué era la cultura entonces? Era todo aquello que heredamos, pero no de manera biológica. Todo aquello que recibimos, pero no por vía biológica, no por vía genética, ¿sí? Lo heredamos por vía social. Nuestro lenguaje, por ejemplo, tu lenguaje no es una herencia genética. No hablas español porque tenés el gen del español. Hablas el español porque has crecido en un contexto donde has aprendido a hablar español. Tenés ciertas creencias, ciertas costumbres por el contexto social en el que has crecido. Y eso es lo que la antropología denomina cultura. O sea, es un vasto complejo de elementos. Insisto, costumbres, tradiciones, historias, lenguajes, mitos, ritos, valores, normas, creencias, etc. ¿Esta noción de cultura la utilizamos hoy? Sí, y es la que predomina hoy. Por ejemplo, la ideología de género se agarra de esta noción de cultura. Cuando dice ¿qué cosa? La sexualidad es una construcción cultural. ¿Qué te quieren decir? La sexualidad no proviene o no está determinada biológicamente, sino que es parte del universo de lo social. Y uno dirá, bueno, sí, es parte del universo de lo social, pero también es parte del universo de lo biológico. De hecho, primero es biológica y después sobre lo biológico aparecen pautas sociales, costumbres, etc. Pero la ideología de género, si algo hace es aniquilar
la dimensión biológica de la sexualidad. ¿Gracias a qué? Gracias a este concepto de cultura, por ejemplo. Y hay una tercera acepción de cultura que es la que podemos llamar acepción estética. Voy a empezar con el ejemplo. Supónganse que yo les digo, bueno, quiero hacer un paseo cultural en Lima. He venido muchas veces y les cuento, no he hecho turismo jamás. Así que, tristemente. Salvo turismo gastronómico, que siempre me llevan a comer muy bien, el resto nunca he visto mucho. Y supónganse que yo les digo, quiero hacer turismo cultural. Bueno, no creo que ustedes me digan, bueno, te recomiendo ir al centro comercial. O te recomiendo ir a McDonald's, ¿sí? Es más probable que ustedes me digan, te recomiendo ir a un museo, te recomiendo ir a ver tales ruinas arqueológicas, te recomiendo ir a ver tal monumento histórico, tal arquitectura. ¿Por qué? Porque ustedes están pensando ahora en cultura, ya no en un sentido ni ilustrado, ni tampoco necesariamente antropológico, sino más bien estético. Están pensando la cultura como el fruto de la creatividad y de la expresividad humana. Esa es la noción estética. Entonces, acá estamos en un gran problema porque queremos definir, no se olviden, que es una batalla cultural. Y nos damos con que la palabra cultura es muy difícil y que hoy utilizamos la palabra cultura por lo menos en base a tres grandes nociones bastante diferentes. ¿A qué noción nos estamos refiriendo cuando hablamos de batalla cultural? ¿A cuál de estas tres nociones? A ninguna y a todas al mismo tiempo. A ninguna y a todas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque a lo que nos estamos refiriendo, y esta es creo que la parte más difícil de la conferencia, si pasamos esto, ya estamos. ¿Sí? A lo que nos estamos refiriendo es al núcleo ontológico que es transversal a las tres definiciones, a las tres acepciones. ¿Qué es un núcleo ontológico? Bueno, digamos, es la consistencia del ser de la cultura. ¿Qué es el ser de la cultura? Y podemos imaginarnos ya en un plano mucho más abstracto, el ser de la cultura que atraviesa a estas tres formas de pensar la cultura. Podemos pensar ese ser de la cultura como una dialéctica entre dos polos. Ya esto va a quedar claro, se los prometo. Una dialéctica entre dos polos. La cultura es una tensión permanente entre dos polos. Un polo que lo vamos a llamar el polo estructurado y otro polo que lo vamos a llamar el polo estructurante. ¿Qué significa el polo estructurado? Significa que la cultura está estructurada por nosotros. ¿La cultura es estructurada por quién? ¿Por la naturaleza? ¿Se cayó del árbol? No, la estructuramos nosotros. Pero al mismo tiempo aparece el polo estructurante y está en tensión con el polo estructurado. ¿Qué significa el polo estructurante? Significa que a su vez la cultura que ha sido estructurada por nosotros nos estructura a nosotros mismos. Es una relación de ida y vuelta. Nosotros hacemos cultura y esa cultura marca nuestra vida. La marca, la conduce, la orienta, la guía. ¿En qué sentido? En el sentido de pensar la cultura como un par de lentes, ¿no? Son lentes invisibles, la cultura son lentes invisibles, que están calibrados por ese conjunto de normas, creencias, costumbres, historias, tradiciones, lenguajes, mitos, ritos, valores, costumbres. Y con esos lentes yo estoy accediendo a la realidad. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que se entienda bien. El aborto. ¿Cómo definimos el aborto? ¿Qué palabras utiliza nuestra cultura para definir el aborto? Bueno, hoy, por ejemplo, se puede decir que el aborto es la interrupción del embarazo. Pero yo podría tener otra definición. La otra definición podría ser: el aborto es el asesinato del ser humano en gestación. Ahora, ¿qué definición va a imperar? Es una decisión cultural que va a estructurar la forma en que nosotros estamos concibiendo el aborto. La realidad del aborto es una, pero mi forma de acceder al aborto está mediada culturalmente. El hecho del aborto está mediado culturalmente por la forma incluso en la que yo lo defino. Porque si yo lo defino como la interrupción del embarazo, estoy concibiendo esa realidad de modo que invisibilice lo que ocurre con la vida del nonato. ¿Por qué? Porque el nonato no está incluido en la definición. Entonces, si yo impongo en esa sociedad que el aborto es la interrupción del embarazo, invisibilizo con la misma definición el destino fatal del nonato.
¿Y qué hago? ¿Qué hago haciendo eso? Pues tengo un impacto sobre la acción humana. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, al mismo tiempo, nuestra cultura depende de un sistema ético que dice que matar a un ser humano inocente es algo malo. Salgan allá afuera, hagan una encuesta. ¿Usted cree que matar a un ser humano inocente es algo malo o algo bueno? Yo les puedo asegurar que el 99,9999% les va a decir que es algo malo. Hay un pleno acuerdo cultural, en un sentido ético, de que matar a un ser humano inocente es algo malo. Entonces, si yo dijera el aborto es matar a un ser humano inocente en gestación, habría un pleno acuerdo de que el aborto es algo malo. Y como yo no quiero matar a un ser humano inocente, pues yo voy a pensar 20 veces antes de hacer un aborto. Ahora, si a mí desde el colegio me están diciendo que el aborto en verdad solamente es la interrupción del embarazo, pues a la hora de ofrecerme un aborto a alguien, pues yo no voy a tener una barrera moral. Entonces mi acción va a estar modificada de acuerdo a un par de palabras. Las palabras pueden modificar la acción, eso es lo que yo les quiero decir. Pueden orientar tu acción. Entonces, la cultura es una estructuración y es estructurante al mismo tiempo. ¿Y esto qué significa? Significa que la cultura es poder. Significa que la cultura es poder, porque quien puede modificar los elementos que configuran esas gafas, ¿qué están modificando? Están modificando la forma en que esas personas acceden a la realidad. Y al modificar la forma en que esas personas acceden a la realidad, modifican ¿qué cosa? La conducta de esas personas sobre la realidad. Entonces, quien maneja la cultura, maneja el poder. O mejor dicho, para manejar la cultura tenés que tener poder y viceversa. ¿Qué es el poder? El poder es una probabilidad. El poder es la probabilidad de imponer mi voluntad a otra persona. Yo tengo poder sobre vos, por ejemplo, en la medida en que mi voluntad tenga altas probabilidades de que sea cumplida por vos. ¿Cómo puedo elevar esa probabilidad? De muchas maneras. Yo puedo sacar un arma y apuntarte y decirte quiero que hagas X. Y vos vas a hacer X, ¿por qué? Porque no tenés un arma para responderme a mí. Es muy probable que vos hagas X y yo te apunto con un arma. Es decir, hace X las personas cuando se las apunta y se les dice dame todo el dinero, o dame tu teléfono, o dame tu automóvil. Hago X porque me están apuntando. Tienen poder sobre mí, ¿sí? Ellos cumplen su voluntad sobre mí. Ahora, hay otras formas de poder. Yo puedo abrir un maletín con $500,000 y decirte quiero que hagas X. Y yo ahí, ¿qué hago? Aumento mi probabilidad de que mi voluntad sea cumplida por vos. ¿Ahí qué tipo de poder tengo? Económico. En el primer ejemplo, ¿qué tipo de poder tengo? Militar o armado. O yo puedo hacer algo mucho más astuto. Yo puedo modificar tu entorno cultural, modificar las historias que te rodean, la música que escuchás, el cine que mirás, la TV que mirás todas las noches, lo que te dicen en la universidad, en el colegio, para que vos termines haciendo X. Y curiosamente, esta es la forma más inteligente del poder. ¿Por qué? Porque no se nota. El poder más inteligente es el poder que no se nota. Es demasiado visible el poder que te apunta con un arma. Y al ser demasiado visible, es fácil de ser resistido. El poder, cuando se esconde atrás de las orejas de Mickey Mouse, es una cosa muy simpática, muy difícil de resistir. Entonces, ¿de qué va la batalla cultural? Pues va del poder cultural. Va de la capacidad de influir sobre los elementos que configuran esos lentes con los cuales una sociedad mira la realidad. La batalla cultural es una disputa por el control y la influencia sobre esos elementos a través de dispositivos culturales. Entonces vamos a ir rápidamente a definir 3 características de la batalla cultural. Una batalla cultural tiene por medio y fin exactamente lo mismo, que es la cultura. Si el medio y el fin coinciden en una batalla cultural, ¿cuál es mi fin en una batalla cultural? Ya lo dije, los elementos de una cultura. ¿Y cuáles son mis medios? Bueno, mis medios no son armados. Yo no voy a ir a apuntar con una pistola a alguien y decirle tenés que cambiar tus costumbres. Porque eso no sería una batalla cultural, eso sería una conquista armada en todo caso. Yo voy a hacer batalla cultural a través de medios culturales.
¿Qué son medios culturales? Por ejemplo, las universidades, los colegios, las iglesias, las familias, las redes sociales, los periódicos, la radio, el cine, las series, la televisión, el periodismo, las ONGs, los centros de estudios, la música, el arte, etc. ¿Bien? Segunda característica, las batallas culturales se dan en torno a conflictos de magnitud. No es una batalla cultural la disputa de un partido de fútbol. No es una batalla cultural el encono que se tienen los de la capital con los del interior. La batalla cultural siempre es paradigmática en el sentido de que afecta nodos del paradigma social. Por ejemplo, la sexualidad. ¿Cómo definimos la sexualidad? ¿Cómo definimos la familia? ¿Cómo definimos la democracia? ¿Cómo definimos la libertad? ¿Cómo definimos la igualdad? Todos esos nodos del sistema pueden ser afectados en batallas culturales. ¿Qué significa? Si yo les cambio el contenido, estoy modificando a la sociedad. Y en tercer lugar, toda batalla cultural depende de un elemento de conciencia. ¿Qué significa esto? Significa que dar una batalla cultural es saberse dándola. No es que las batallas culturales están en el aire, digamos, son espontáneas, es una cosa desorganizada, inorgánica. No, la batalla cultural es algo ciertamente planificado, organizado, dividido en etapas, con estrategias, con plazos, con tácticas, con liderazgos. Piensen ustedes en nuestros enemigos. La Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Es un programa de batalla cultural que tiene plazos, que tiene metas, que tiene objetivos, que tiene medios. Y todo eso está planificado de aquí al año 2030. No está liberado a la suerte. No está como, bueno, a ver, voy a lanzar un meme al aire. No, es una cosa que está totalmente planificada. La batalla cultural se planifica. Esto tiene una buena noticia. Esta forma de entender la batalla cultural es una buena noticia, porque significa que todo el mundo puede dar batalla cultural. O sea, en las condiciones tecnológicas actuales, todo el mundo puede dar batalla cultural. No hay excusa para no darla. Hemos dicho quiénes son los agentes de la batalla cultural. Universidades, familias, medios, redes, etc. Iglesias. Entonces, vamos a suponer, veo que acá hay muchos jóvenes. ¿Van ustedes a la universidad? Ustedes pueden dar batalla cultural en la universidad. ¿Cómo? En primer lugar, formándose bien. Y en segundo lugar, con esa formación, por ejemplo, debatiendo en el aula. Si no pueden debatir en el aula, debaten en el recreo. Y ahí empiezan ¿a qué? A influir sobre los marcos culturales y políticos de la universidad. En el colegio, por ejemplo, tu hijo viene con todo un adoctrinamiento, bueno, pues da batalla cultural en tu propia familia. En las iglesias, no sé, alguien que está ocupado, por ejemplo, de organizar un retiro espiritual o unas clases de religión o de lo que sea, pues empiecen a meter contenidos políticos. Ya vamos a ver un poco después algo sobre el vínculo entre la fe y la política para desmitificar algunas cosas. Empiecen a formar políticamente a las personas que van a las iglesias, porque la política se está metiendo contra ellos. Y existe todo el derecho de defender la fe. ¿Cómo han entendido la cultura y la batalla cultural las izquierdas y las derechas? Pues las izquierdas la han entendido muy bien desde hace por lo menos un siglo. ¿Conocen a este señor? Antonio Gramsci, sí. Antonio Gramsci fue un neomarxista italiano que termina preso en Italia de Mussolini y que entre fines de la década del 20 y principios de la del 30 escribe mucho, desde la cárcel. Lo que después recopilado se va a llamar los cuadernos de la cárcel. ¿Y qué escribe Gramsci? Básicamente escribe sobre la batalla cultural. De hecho, el término le corresponde a él. Hoy la derecha lo recupera. Esto es bastante paradójico. Hoy la derecha se volvió gramsciana, o se está volviendo gramsciana. Recupera un término que no es propio de la tradición intelectual de las derechas, sino de las izquierdas. Y Gramsci dice, desde el fracaso de la cárcel, hay que modificar la cultura para acceder al poder.
¿Por qué no está triunfando la revolución comunista en Occidente? Porque la cultura lo está impidiendo. Hay que modificar primero la cultura. Esa es la idea de Gramsci. Otra gran manifestación del pensamiento de izquierda que va a entender muy bien la batalla cultural va a ser la Escuela de Frankfurt. No sé si les suena la Escuela de Frankfurt. Un grupo de filósofos, sociólogos, politólogos que se terminaron exiliando en el marco de la Segunda Guerra Mundial hacia Estados Unidos. La Universidad de Columbia los recibió muy bien y pusieron allí su Instituto de Investigación Social. Uno de los más destacados de todos ellos fue Herbert Marcuse. Marcuse fue nada menos que el padre intelectual de la nueva izquierda en la década del 60. Las revueltas culturales de las izquierdas en los 60, que tuvieron sobre todo su epicentro en Francia en mayo del año 68, tuvieron como padre intelectual a Antonio Gramsci. A Herbert Marcuse. Nuestra cultura es deudora al día de hoy de esas revueltas culturales. Eso está explicado en el libro en el último capítulo, en uno de los subcapítulos sobre mayo del 68. Y después de mayo del 68, ¿qué vino? Bueno, vino por ejemplo gente como Michel Foucault, no sé si lo ubican. Hoy estudies lo que estudies, básicamente te lo van a dar. Estudias abogacía, lo vas a ver por su estudio sobre los sistemas penales. Estudias psiquiatría o psicología, te lo van a dar por sus historias de la locura o su historia de la psiquiatría. Estudias medicina, te lo van a dar por la historia de los hospitales que él hizo. Estudias historia, te lo van a dar por su método genealógico, Lichiano. Estudias ciencia política, te lo van a dar por su microfísica del poder. Estudies lo que estudies en términos de humanidades o de ciencias sociales, te lo van a dar. Estudiar filosofía, se lo van a dar en muchas asignaturas contemporáneas. Michel Foucault es una estrella del mundo académico hoy, pero es un deudor explícito de mayo del 68, él mismo lo dice. Toda su producción depende de mayo del 68. ¿Por qué? Porque él lo que establece es que la izquierda debe cambiar la estrategia de una estrategia macrofísica del poder a una estrategia microfísica del poder. ¿Qué significa esto? Pues que la izquierda estaba muy abocada a pelear en las grandes arenas, contra las grandes estructuras, contra el capitalismo industrial, por ejemplo, contra el Estado. Eso es demasiado grande, dice Foucault. Vamos a hacer cortocircuito bien abajo, en lo capilar, en lo real inmediato de las personas. Ahí tiene que empezar la subversión cultural. En la relación de un padre con su hijo, de un profesor con su alumno, de un cura con un laico, de un médico con su paciente, de un psiquiatra con un loco, de un preso con un guardia cárcel, de un hombre con una mujer, de un esposo con una esposa. Hay que empezar a hacer cortocircuito en ese tipo de relaciones. Esa hoy es la izquierda, o mejor dicho, la nueva izquierda. Ellos entendieron perfectamente el asunto cultural. En cambio, la derecha padeció por lo menos de dos patologías que vamos a discutir rápidamente ahora. Una de esas patologías que le impidió ver la batalla cultural fue el economicismo, muy propia de las derechas liberales. ¿Qué es el economicismo? Es la idea de que la política y la economía coinciden, son lo mismo. Mientras la economía está bien, la política va a estar bien también. Es aquella vieja frase que decía, es la economía estúpido, ¿no? Es la economía estúpido. Entonces, ¿qué va a decir el economicismo? Mirá, en política todo se trata de que tus variables económicas estén bien y va a estar todo absolutamente tranquilo. Esto fue muy típico de la derecha, por ejemplo, de los años 90, 80, 90, 2000, que decía, bueno, déjenme a mí el sistema económico, nosotros sabemos gestionar bien la economía y ustedes quédense con todo lo demás. No me importan las universidades, no me importa la academia, no me importan las escuelas, no me importan los libros, no me importa el arte. Todo eso se lo regalamos a los hippies de izquierda que no van a... que jueguen un rato con eso, con juguetes. Son juguetes, cosas de nenes. Nosotros, la derecha, vamos a hacernos cargo del sistema económico para salvar el sistema de mercado capitalista. Y después fíjense lo que pasó. Ejemplo, Chile. Es decir, en Chile no hubo una crisis económica. De hecho, en Chile las cosas económicamente estaban muy bien, por lo menos muy bien si las comparamos con países como el mío.
o con países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, etc. Están muy bien las cosas. ¿Por qué explota una crisis? Bueno, porque hubo un trabajo cultural y político de muchos años, incluso de décadas, que terminó explotando. Entonces, los economicistas nunca pudieron ver el poder de la cultura. ¿Por qué? Porque para ellos la política es una cuestión de cuentas y no de cuentos. La otra gran patología es el religiosismo. No tanto de los sectores de la derecha liberal, sino más bien de los conservadores. De algunos conservadores, evidentemente, no de todos. El religiosismo es cuando yo hago coincidir perfectamente mi fe con la política y no lo puedo distinguir. Y eso es un gran problema para la política. ¿Por qué? Porque en política yo tengo que hacer coincidir grandes principios, independientemente de dónde vienen esos principios, independientemente de si yo voy a este templo o al otro templo, si leo esta Biblia o esta otra de Reina Valera, si me gusta la homilía de un cura o ir a escuchar la prédica del pastor, o si no me gusta ir a ningún lado. Pero cuando para mí la política es una cruzada religiosa y nada más que eso, pues entonces solamente voy a tener como compañeros de política a los que vayan a mi mismo templo. Y ese es un gran problema. Les voy a poner un ejemplo reciente. En las elecciones de Colombia había dos opciones de derecha de verdad. Una era la de Enrique Gómez y la otra era de John Milton Rodríguez. Sus planes eran los mismos, las posiciones eran exactamente iguales. Eran indistinguibles, pero fueron separados en partidos distintos. ¿Por qué fueron separados? Porque uno iba a misa y el otro era pastor evangélico. Y cuando uno va a ver los resultados de la elección, ocurre que el voto se dividió, evidentemente. Los evangélicos votaron por el suyo y los católicos por el suyo. Sobre que ya sacaron pocos puntos, imagínense cuántos menos yendo separados. Y uno dice, ¿y por qué fueron separados? Y, seamos francos, políticamente eran lo mismo. Eran exactamente iguales. Fueron por separado porque respondían a distintas estructuras eclesiásticas. Ahora, eso es lo que te hace perder de vista la batalla cultural, que no es una batalla religiosa. Hay una patología que debería mencionarla de todas formas, que es el laicismo, que es exactamente lo opuesto a esto. El laicismo, ¿qué dice? Dice, como yo tengo una fe determinada, yo no puedo hablar de política. ¿Qué dice el religiosismo? Dice, mi política igual mi fe y eso es todo. No puedo juntarme con otra persona que vaya a otro templo, por ejemplo, o que no vaya a misa. ¿Qué dice el laicismo? Si yo voy a misa o al templo y yo creo en Dios, no puedo hablar de política. No es un tema que a mí me incumba. Hay mucha gente que se la cree, ¿eh? De hecho, hay mucha gente que se enoja cuando el cura en la homilía habla algo de política. Ay, ¿por qué se puso a hablar de política? Porque los políticos están hablando de él. El laicismo es el seguro del sistema que detiene el motor de los motores políticos. ¿Saben cuál es el motor de los motores políticos? La fe. Es decir, la gente por la fe ha estado dispuesta a dar la vida. La fe, dice, mueve montañas. Miren si no va a mover la política. Entonces, ¿qué necesita la fe para detener ese motor? Necesita decirte que por tener fe, vos no tenés derecho a pensar políticamente, a discutir sobre política, a educarte sobre política, a tomar cursos sobre política, a reflexionar tu voto. No sé si ustedes saben, en México, hace algunos meses, condenaron a 5 sacerdotes que dijeron en la misa que los católicos tenían que votar bien y razonar su voto. Así fue como dijeron, ¿eh? No dijeron vayan a votar a este. Dijeron razonen su voto, no den su voto a los enemigos de la iglesia. Están condenados, los 5. Entonces, de lo que vamos a hablar a continuación es de la idea de una nueva derecha. Una nueva derecha
que se puede constituir en torno a estas nociones de batalla cultural y que de hecho ya se está constituyendo y ya se está expresando políticamente en varios lugares. No sé si llegan a ver la pantalla, más o menos quienes tenemos acá, ¿no? ¿Algunos sí? Abascal, Bolsonaro, Trump, Milei, Kast. Estos son 5 ejemplos de los últimos años de lo que podríamos llamar nueva derecha. ¿Sí? Entonces vamos a discutir algunas características de estas personas y de lo que ha pasado en torno a ellas para tratar de sacar de eso algunas características de lo que podríamos llamar nueva derecha. Por ejemplo, todos ellos se han despegado radicalmente de la centro derecha. ¿Cómo lo hizo Abascal de Vox, por ejemplo? ¿Cómo llamó al PP? El PP es la centro derecha tradicional que se fue corriendo cada vez más al centro en España. ¿Cómo le llama Vox al PP? ¿Alguien sabe? La derechita cobarde. Exacto. Esos son la derechita cobarde. O sea, nosotros somos la derecha con huevos. Eso es lo que quieren decir, ¿no? Eso es. Son la derechita cobarde. ¿De quién se despega Milei, por ejemplo, en Argentina? ¿De quién dice? De Macri y del gobierno anterior en general, de Juntos por el Cambio. Milei tiene que disparar tantas municiones contra el kirchnerismo como contra la falsa oposición de centro. Las palomas, le dice también. Derechita cobarde, las palomas, que son las palomas de La Paz, unos pobres bobos. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Que no le hacen ni cosquillas al kirchnerismo. Son funcionales al kirchnerismo. ¿De quién se despegó, sobre todo en la primera vuelta electoral, José Antonio Kast? De Piñera. Y de la UDI, que era el partido más de derecha, de centro derecha, que había en Chile. Y él crea uno más de derecha, que es el Partido Republicano. Vamos a poner el... ¿Y de quién se despega Trump? Ahí la cosa parece un poquito más difícil, pero en verdad no lo es. ¿Por cuál partido fue Trump? Por el Republicano. Claro, es que, a diferencia de los otros ejemplos, armar un nuevo partido es imposible en Estados Unidos. Es un bipartidismo férreo. No podés salirte de ahí. Entonces, ¿qué hizo Trump? ¿Se despegó de quién dentro del Partido Republicano? Dentro de lo que le llamaron los rinos, ¿no? El establishment del Partido Republicano. Y creó, así como todos estos han creado nuevos partidos, fíjense ustedes, han creado nuevos partidos, ya lo vamos a ver, Trump creó una nueva facción dentro del Partido Republicano. ¿Alguien sabe cómo se llama? MAGA, Make America Great Again. Este señor creó un partido político llamado La Libertad Avanza, un partido político llamado Partido Republicano y así sucesivamente. Otro dato importante, han tenido éxito político muy rápidamente. Bolsonaro, bueno, llegó a la presidencia de Brasil y llegó con el voto evangélico. En un país donde los evangélicos tienen mucha gente. Eso es lo que yo les decía de la fe. ¿Por qué le tienen miedo a la fe? Porque la fe puede, en muchos casos, poner un presidente o sacar un presidente. Vox en España en solo 5 años se convirtió en la tercera fuerza nacional y desde entonces no ha parado de crecer. En todas las regiones aumenta la representación de Vox cada vez que hay elecciones y ya hay regiones donde el PP no puede gobernar si no va a una coalición con Vox. O sea, si no se bajan los pantalones frente a Vox. Básicamente. Milei, en un par de meses, puede haber sido 6 meses, armó un partido político y se convirtió en la tercera fuerza nacional, entró al Congreso de la República, metió a más personas en los congresos y se convirtió en presidenciable. Estaba viendo las últimas encuestas y ya estaba volviendo a parecer segundo. Si él entra en la segunda vuelta, él gana las elecciones argentinas. O sea, su desafío es entrar en la segunda vuelta. No importa si primero o si segundo, en el escenario que sea, él tiene muchas probabilidades de ganar la presidencia si entra en la segunda vuelta. Falta mucho, falta más de un año, pero hoy las encuestas
lo colocan claramente como un presidencial. Bueno, ¿por qué no hablar de Trump incluso? En el año 2015, en el momento de las internas del Partido Republicano, todo el mundo se reía. ¡Ah, este loco se piensa que va a ganar la interna del Partido Republicano! Y ganó. ¡Ah, y este loco se piensa que le va a ganar a Hillary Clinton! Y ganó en el 2016. Entonces, ha habido una subestimación ¿de qué? Una subestimación de cómo la derecha de verdad podía enfrentar a la izquierda. Porque hasta ese momento nos habían dicho, hasta hoy mismo, hasta este momento, lo que nos siguen diciendo es que para enfrentar a la izquierda hay que ir ¿por dónde? Por el centro. Por el centro. Para enfrentar a la izquierda todos nos tenemos que amuchar en el centro. ¿Qué significa? Comprar agenda progresista, comprar agenda globalista y bueno, evidentemente salvar al sistema capitalista. O sea, ¿cuál es el componente de derecha que tendría esa fórmula? Salvar al sistema de propiedad privada. El resto, le seguimos concediendo ¿qué cosa? La batalla cultural a las izquierdas. Entonces, es la mejor forma para desactivar nuestra batalla cultural, convencernos de que el centro es la panacea. Cuando el centro nos ha llevado a que el continente se vuelva todo rojo. ¿Qué hizo Macri? Le tendió una alfombra roja a los kirchneristas para que vuelvan. ¿Qué hizo Piñera? Les entregó una constituyente. ¿Qué hizo Duque? El error garrafal de Duque de querer hacer una reforma impositiva en una pandemia fue una herida de muerte para el centro democrático que hoy prácticamente ya no existe en Colombia. Entonces fíjense, convenciéndonos que por el centro se enfrenta a la izquierda, lo único que ha pasado es que la izquierda ha ido comiendo al centro. Vamos a discutir entonces, y ya esta es la última parte, algunas cuestiones de esta nueva derecha. Primero que nada, ¿por qué llamarla derecha? Esa es la gran pregunta. Hay mucha gente que no coincide con mi idea, lo mío es una propuesta, se puede estar de acuerdo o no, se puede hacer una modificación o simplemente tirarla al tacho de la basura. O sea, está ahí para que sea discutida. No es mi intención decir, esto es lo que hay que hacer, es una propuesta y nada más. Y hay gente que, con buenos argumentos, dirá, no es bueno hablar de derechas. Hay que hablar en otros términos. La palabra derecha no vale la pena ser rescatada. Y mi postura es que sí vale la pena rescatar la palabra derecha. ¿Por qué? Porque la palabra derecha es inevitable en el lenguaje político moderno. Hablamos de izquierdas y de derechas desde 1789. Modificar la forma en que las personas entienden las opciones ideológicas de la política es bastante difícil. Si yo me subo a un taxi y le pregunto al taxista aquí en Perú, oiga, supóngase que estamos en la segunda vuelta electoral, dígame, Keiko Fujimori, Castillo, ¿quién es de derecha y quién es de izquierda? Las personas acá pueden responder muy claramente eso. Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, bueno, dígame, ¿quién es patriota y quién es globalista? Y ya la pongo en un conflicto, ya no es tan clara la cosa. Y más aún, yo soy paleolibertario. Entonces fíjense que mientras la izquierda abraza su apellido, la palabra izquierda tenemos que advertirla como un apellido de familia, lo mismo que la palabra derecha sería un apellido también de otra familia distinta. Si uno va a ver los miembros de la familia izquierda, va a encontrar socialdemócratas, marxistas, leninistas, postmarxistas, anarquistas, maoístas, etcétera, etcétera. Vos vas a preguntarle a cualquiera de estos miembros, oiga, ¿usted es de izquierda? ¿Qué les va a decir? Sí, claro, hasta los troscos, sí, claro, soy de izquierda. Ningún problema. ¿Cuál es el problema con eso? No, nada, está bien, está bien. Ahora, vas a cualquier miembro de la derecha, de la familia que lleva el apellido derecha, y nadie se quiere hacer cargo de ese apellido. A los conservadores, oiga, ¿ustedes de derecha? No, son los liberales los de la derecha. Y vas a los liberales, oiga, ¿ustedes de derecha? No, son los conservadores los de la derecha. A los nacionalistas, no, derecha e izquierda es exactamente lo mismo, te dicen. Son lo mismo. Entonces, fíjense ustedes que hay un gran problema, porque recuperando el apellido de familia es como se logra una identidad común. Lo que necesita, a mi juicio, esto es una propuesta, lo que necesita
El proyecto, que podría llamarse nueva derecha, es establecer una identidad que esté por encima de las identidades particulares, y eso te lo da el apellido. Y crear un nuevo apellido es una cosa que yo considero que es bastante difícil. Ahora, ¿por qué nueva? Bueno, es nueva por todo lo que hemos dicho recién. Implica despegarse de esa vieja centro-derecha cobarde, implica figuras que son outsiders. Fíjense, todos los que vimos recién son outsiders de la política. Milei es un loco con los pelos así, que es economista. Trump es un loco también con un peinado medio raro, que es empresario. Bueno, ¿para qué decirles de Bolsonaro? Un militar que sale haciendo así en todas partes. O sea, son personajes histriónicos, son liderazgos carismáticos. Es nuevo, nadie podría decir que esta gente de la cual discutimos recién trae continuidad. Y este mundo, en este momento, no quiere continuidad, quiere cambio. ¿Por qué ha triunfado el socialismo del siglo XXI en los últimos años? Porque ha sabido posicionarse como el cambio de la región. Era lo mismo, el cuento era el mismo, pero ellos se posicionaron como el cambio. ¿Cómo se vendió Petro en Colombia? Somos el cambio. ¿De qué? Del uribismo. O sea, somos el cambio respecto de los uribistas. ¿Cómo se posicionó Castillo acá? Somos el cambio. ¿Respecto de qué? Del fujimorismo. ¿Cómo se presentó Boric en Chile? Somos el cambio. ¿De qué? Del pinochetismo. Ahora, nadie puede decir que esta gente es continuidad de algo. ¿Por qué? Porque nunca ha estado en el poder. Y porque sus ideas son mucho más radicales de lo que el sistema admite hoy en día. Entonces vos tenés no solamente un cambio por derecha, sino un modelo subversivo por derecha. Lo cual conflictúa la idea de que la rebeldía proviene de la izquierda. Frente a una nueva derecha, la rebeldía de izquierdas aparece como un juego de niños. Y ahí es donde vos podés capitalizar cada vez más a la juventud y llenar de mística y de épica un proyecto político. Entonces, esa es la fórmula, ¿no?, que presenta el libro. Nueva derecha, abierta a críticas, a modificaciones, lo que sea. Yo les estoy explicando, en este caso, el último capítulo. Ahora, ¿quiénes pueden articular esa nueva identidad, esa nueva derecha? Yo uso la palabra articulación en vez de alianza, porque la alianza es algo pasajero. En la alianza no hay una fusión de las partes. La alianza es, tenemos el mismo enemigo, le vamos a pegar cada uno la misma cachetada y después cada uno se va a su casa y ya está. Básicamente, Lenin decía golpear juntos, marchar separados, ¿no? Los obreros con los campesinos, golpear juntos, marchar separados. Eso es una alianza. Una articulación es algo mucho más distinto. Una articulación es fusionarse en una identidad mayor a las particularidades constitutivas. Eso es una articulación política. Entonces, ¿quiénes son los que pueden articular esta nueva identidad? Para simplificar un poco, vamos a hablar de tres patas de esta identidad: libertarios, conservadores y patriotas. Este lenguaje no tiene por qué ser conocido por ustedes, por lo tanto voy a definirlos así, de una forma muy simplificada, muy sintética, pero para que ustedes más o menos tengan una idea de quién es cada uno. Un libertario es aquel que quiere, sobre todas las cosas, disminuir el tamaño del Estado. Un libertario es el que quiere reivindicar la libertad individual frente a la intromisión del Estado. Eso es un libertario, básicamente. Un conservador, ¿quién es? Un conservador es quien tiene plena conciencia de que las cosas buenas tardan mucho tiempo en ser construidas y muy poco tiempo en ser destruidas. Es mucho más fácil destruir que construir. Y advierte que las cosas valiosas de nuestra civilización están siendo destruidas con nombres muy simpáticos, la deconstrucción, por ejemplo. Y el conservador entiende a la sociedad como la unión entre los vivos, los muertos y los que vendrán. Yo soy el producto de mucha gente que ya no está, de la cual he recibido cosas muy valiosas. Y los que vendrán tienen el derecho a recibir ese legado que yo he agarrado con mis manos. Esa es la idea del conservador. ¿Y el patriota quién es? El patriota es quien quiere defender sobre todas las cosas la soberanía nacional. Entonces, si lo viéramos esto en términos de un partido de fútbol, de un equipo de fútbol,
tendríamos que decir lo siguiente: queremos a estos tres tipos en la cancha. Necesito gente que esté muy pendiente de que el Estado deje de meter sus tentáculos donde no le corresponde, libertarios a la cancha. Necesito gente que proteja la cultura, conservadores a la cancha. Y necesito gente que esté muy pendiente de las amenazas de la agenda globalista. Los que mejor lo hacen son los patriotas. O sea, aparece la Agenda 2030 y estos tipos ahí nomás tienen un radar y detectan, hay algo raro. A la cancha entonces también a jugar. Ahora, no cualquier conservador, no cualquier patriota, no cualquier libertario. Libertarios no progresistas, porque lamentablemente hay libertarios que se han comido las agendas globalistas. Conservadores no inmovilistas, sería básicamente conservadores que no tengan la patología política del religiosismo, básicamente, porque ellos empiezan a trabar todas las alianzas políticas, te las van trabando. Y empieza toda la cuestión de bueno, pero este no cree en Dios, este va a otra iglesia, este no sé qué, y eso te detiene la fuerza política. Y patriotas no estatistas, o sea, patriotas que no confundan el amor a la patria con el amor al Estado, que lamentablemente también los hay. Empiezan a confundir patria con Estado y terminan adorando al Estado. Ahora, el problema es, ¿y cómo? ¿Cómo se logra esta convergencia? ¿Cómo se logra esta articulación? Claro, me van a decir, es muy difícil, si son cosas muy distintas. Bueno, no tiene por qué ser muy difícil. Hay una salida. Esa salida consiste en el reconocimiento mutuo de lo que el otro mejor puede aportar. ¿Qué le reconocemos al libertario? Su capacidad para defender la libertad individual frente al Estado. Es el que mejor lo hace, insisto. ¿Qué le reconozco al conservador? Y fue el primero el que se dio cuenta, por ejemplo, de que la ideología de género era una gran amenaza. ¿Qué le reconozco, por ejemplo, a los patriotas? Le reconozco de que son los que más alertas están respecto de las agendas de Naciones Unidas. Entonces yo al reconocerme mutuamente con el otro, empiezo a concebirme, insisto, como un equipo de fútbol. Qué buen defensor que tengo, qué buen mediocampista, qué buen delantero. Cada uno va cumpliendo su rol, pero empiezan, ¿saben qué?, a pertenecer al mismo equipo. Empiezan a tener la misma identidad, ya no deportiva, sino política. Y entonces empiezan a ceder sus identidades particulares en función de una identidad mayor que los une. Esa es la idea general de la política per se. Eso, ¿saben cómo se llama en lenguaje politológico? Hegemonía. Eso es un momento hegemónico para Gramsci. Y eso es lo que las izquierdas han jugado. ¿Con qué, por ejemplo? ¿Con qué han jugado de esta misma forma que yo quiero jugar este partido? ¿Cómo la izquierda, a qué ha jugado este mismo partido? ¿Con qué jugadores? Lo ha hecho con las feministas, con los LGBT, lo han hecho con los indigenistas, lo han hecho con los ambientalistas, y han puesto esos jugadores en la cancha. Y finalmente juegan todos juntos. Están todos juntos, en los mismos partidos. Y ellos se reconocen como parte de un mismo proyecto histórico político. Y nosotros estamos jugando todos por separado, individualmente. Ahora bien, lo último, va a haber tabúes y prejuicios para superar. Primero que nada, el asunto populista. La centro-derecha vendió constantemente que el populismo era algo maldito, que el populismo era Chávez, que el populismo era los Kirchner, que el populismo era igual a socialismo. Incluso aparecieron videos de Gloria Álvarez donde hacía una identificación plena entre el populismo y el socialismo. Y toda la gente, ¡ay, qué bueno! Hay que ir contra el populismo. No, el populismo es una forma de discurso político, no es una doctrina política y económica. El socialismo es una doctrina política y económica. El populismo es una forma de construir el discurso político. ¿Qué hace el discurso populista? Construye una ficción llamada pueblo. Ahora, curiosamente, esa ficción es la que está en la base de nuestro sistema político moderno llamado democracia. Sin pueblo no hay democracia. ¿Y qué es el pueblo? Nadie lo puede definir. El populista es el que sí lo quiere definir. ¿Entienden? El populista es el que viene y te dice, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Voy a decir, por ejemplo, el pueblo peruano es aquel ciudadano de bien que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para trabajar muy duro y lleva el pan a su casa y respeta a su vecino y honra a su patria
y viven en paz con su familia sin molestar a los demás, sin cometer crímenes, bla, 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 ¿no? Etcétera. Claro, yo estoy definiendo en un sentido ideal al pueblo. Ahora, en un sentido real, va a haber muchos que no van a caber dentro de esa definición de pueblo. Muchísimos, lamentablemente. Eso es un discurso populista. Todos los que vimos recién tienen discursos populistas, guste o no guste. ¿Cómo llama, vamos a decir, por ejemplo, cómo llama al pueblo Abascal? La España profunda. ¿Cuál es el antipueblo en el proyecto de Vox? La inmigración ilegal, que está modificando ¿qué? Las raíces hispánicas. ¿Cuál es el antipueblo en Milei? La casta política. Hay que ponerle nombre, evidentemente. O sea, la política es el arte de nominar al amigo y al enemigo. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Es el arte de denominar a tu amigo y a tu enemigo. Carl Schmitt. Entonces, ¿quién es el enemigo o el antipueblo en Milei? La casta política. ¿Y quién es tu amigo o el pueblo en Milei? El pagador de impuestos. Básicamente, el pagador de impuestos. ¿Quién era el pueblo en Trump? La Norteamérica tradicional, de raíz cristiana, en muchos casos los propios rednecks, por ejemplo, como les dicen, los WASP, etc. ¿Quién es el antipueblo? Bueno, la migración ilegal, los que quieren destruir a Estados Unidos desde adentro, y más aún, el Deep State. El Deep State. Entonces, el populismo es como ha jugado la izquierda, ¿sí? Es como ha jugado. Entonces, la derecha puede hacer como quien se sube al campo de... ¿no? Vas a hacer una pelea de box. Y ocurre que tu enemigo, en vez de usar los guantes, también te mete patadas. Vos ahí tenés dos opciones. O empezás a meter patadas, o vas a perder la pelea. Entonces hay muchos purismos de no vamos a hablar del pueblo, no me gusta la palabra pueblo. Bueno, entonces estás perdido, porque la democracia depende de que vos hables de un pueblo. Migrar hacia otras ideas políticas. Entonces hay que formar juventudes, pero a las juventudes, ya vamos a ver el último punto, hay que formarlas. Largo plazo, hay que apostar a largo plazo. Estas cosas no son de un día para el otro. Hay mucha gente que se desencanta rápido, ¿no? Bueno, intentamos, ay, no, salió todo mal, bueno, ya está, me voy a hacer otra cosa. No, el secreto de la política es perseverar. ¿Cómo ha perseverado López Obrador hasta que llegó a la presidencia de México? ¿Cuánto tiempo estuvo intentándolo? ¿Cuántas derrotas sufrió? ¿Cómo perseveró Petro? ¿Cuántas derrotas políticas tuvo Petro? Incontables, pero llegó. Esta gente persevera frente incluso a las crisis más fatales que le pueden tocar. Se te cayó el muro, bueno, armé el Foro de San Pablo. Se está cayendo el socialismo del siglo XXI, bueno, armé el Grupo de Puebla. Es decir, esta gente se va acomodando y persevera, siembra, y después hay semillas que crecen. Y crecen y empiezan a dar fruto. Nosotros tenemos que apostar exactamente a lo mismo, sobre todo porque en los próximos tiempos vamos a recibir muchas cachetadas. Y hay que estar listo para eso. Hay que preparar el rostro. ¿Para qué? Para que se lo cacheten. Y va a ser así, pero se va a ir poniendo duro. Y se va a empezar a revertir la cuestión a la medida que esperemos que esas semillas que estamos constantemente sembrando vayan creciendo. Y el último punto es vital, formación. La formación es vital para una nueva derecha. Es vital, empezando de nada, para ustedes mismos. Padres de familia que están escandalizados por el material de la educación sexual y cómo los adoctrinan en el colegio y después ellos no pueden educar a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque no están formados. Viene el chico con ideas raras y yo ya no sé cómo contraargumentarle. ¿Por qué? Porque yo no me tomé el trabajo de educarme a mí mismo. Y no hay cosa más imposible que dar aquello de lo que carezco. Yo no puedo darles $1.000.000 porque no los tengo. Un padre que no se ha educado a sí mismo no puede educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque él no se ha educado. Y no hay nada más fácil hoy que educarse. ¿Por qué? Porque todo está disponible.
Es simplemente una decisión. Ya no estamos en tiempos donde conseguir un libro era una odisea. Hoy conseguís un libro haciendo así. Haces un clic y ya tenés el libro, incluso pirateado. Incluso gratis. Está ahí, está el libro y está bien su manera del juego. Todos los libros míos están de esa forma. ¿Sí? Y está bien. El asunto con el libro es que se venda y que se lea. Perdón, no que se venda porque yo de eso no gano nada. Que se lea. El libro pirata gana quien lo piratea, o sea. Que se lea. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, sí, yo me voy a formar, yo me voy a educar, pero lo hago con videos. ¿Por qué no? Porque leer me aburre mucho. Y uno dice, bueno, ¿quién te dijo que tenés que estar divertido todo el día? No hace falta que estés divertido todo el día. Es decir, hay una ideología que es la que más domina hoy, que es la ideología que te dice que tenés que estar divertido. Si no estás divertido, hay algo mal en vos. Si no te estás divirtiendo constantemente, sos un miserable, básicamente. Tu trabajo tiene que ser divertido, la comida tiene que ser divertida, tus estudios tienen que ser divertidos, todo tiene que ser divertido. Bueno, no todo tiene que ser divertido. En una guerra, el soldado entrena y capaz no le divierte entrenar, pero tiene que hacerlo, porque si no, la primera de la balacera, el soldado cae. Acá estamos hablando de batallas culturales. Si yo no me dedico a estudiar, pues entonces voy a caer en la primera. Hay chicos que a mí, digamos, me da un poco de pena contarlo, no dejen de hacerlo, a pesar de que lo cuente, pero a veces cuando hacemos las firmas de libros, que es lo que vamos a hacer ahora, ellos vienen y me dicen, me vi todos tus videos. Yo, bueno, ahora lee el libro, ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay chicos que realmente piensan que mirando 5 videos, ellos de verdad, o sea, con muy buena fe, ellos piensan, yo ya estoy listo para ir a debatir en mi colegio. Después los matan, evidentemente te van a matar. No vas a poder aprender con un video es una invitación. Un video es una invitación, nada más. Es decir, esto no es algo en el aire que estoy diciendo. Digamos, neurocientíficamente ya se sabe que cuando uno lee, trabaja su cabeza de una forma muy distinta que cuando uno mira una pantalla. Eso está recontra confirmado. ¿Por qué? Porque empezás a desarrollar la abstracción, desarrollas el análisis, la síntesis, la representación, muchas capacidades cognitivas que no entran en juego cuando vos estás, por ejemplo, bueno, mira, haciendo así, ¿no? Mirando cualquier pavada. Entonces, los adultos, fórmense. Los jóvenes, más que nadie, fórmense. Sean mejores que sus adversarios. Mucha gente piensa que es mejor que su adversario porque tiene mejores intenciones, pero con las intenciones no haces nada. No, yo tengo buenos valores, yo soy mejor que ellos. Bueno, está bien, muy bien que tengas buenos valores, pero ahora tenés que defenderlos. Si no los defendés, no solamente no vas a hacer nada con ellos, sino que quizás seas contraproducente para esta causa. Porque cuando te destruyan en la universidad, tu ejemplo va a alimentar en un sentido negativo al curso, por ejemplo, ¿no? Porque pensaste que con 2 o 3 videos ya eras un tipo que imbatible, ¿no? Ay, bueno, es que no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para la lectura. Mentira, mentira, son excusas. El día tiene 24 horas. 8 horas es habitualmente una jornada laboral. 8 horas les voy a dar para que duerman. Sí, es mucho, pero duerman 8 horas. Y 8 horas les quedan liberadas. Bueno, sí, pero yo tengo que bañarme, ir al baño, hacer la comida, llevar a los chicos al colegio, o ir yo a la universidad, o lo que sea. Bueno, ¿y si te fueron 8 horas en eso? 8 horas seguro que se te fueron en eso. Bueno, está bien, pero también tengo que ver la serie de Netflix. Y si está bueno el capítulo, veo el próximo. Y si está bueno, veo el próximo también. Y además tengo que procrastinar mirando TikTok y Instagram. ¿Saben cuál es el promedio de uso de redes sociales en América Latina por día? 3 horas 43 minutos. O sea, casi media jornada laboral la gente se la pasa haciendo así. Viendo gatitos y perritos. O sea, nada más. Porque ni siquiera es, bueno, estoy viendo una conferencia, estoy tomando un curso. No, estoy viendo un gatito hacer alguna tontera. Es eso. Entonces, empiecen a organizar su día, ¿saben para qué? 1 hora. Lo único que les pido es 1 hora. 1 hora de lectura, 1 hora que puedan tomar un curso, 1 hora que vean
conferencia, 1 hora. Esa es la forma de ser mejor que nuestros adversarios. Es empezando a formarnos a nosotros mismos para empezar a contagiar eso en nuestros entornos. Esa es la mejor forma de entrenarse para dar batalla cultural. Y así estaremos sembrando en distintos ámbitos culturales y políticos, y esas semillas en algún momento empezarán a crecer y habrá que regarlas, y es la única forma para poder dar una buena resistencia. Hasta que tenga la charla. Muchas gracias. Muchas gracias.